Buenas noches a todos, una vez más les saludo con mucho gusto. Yo deseo que todos estén bien y que Dios les bendiga grandemente. Esta noche o este día, donde quiera que estés, vamos a ver algo como siempre muy importante de la palabra de Dios. Algo como siempre que nos va a ayudar, que sea, y pido a Dios que sea de edificación, de bendición, de exhortación, que sea para salvación. Esto y cada uno de los mensajes que vemos a través de este canal y que con la ayuda de Dios se transmiten, y el interés más que nada es pronunciar su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. No hay necesidad de tener muchas expresiones como hombre, de darte muchas explicaciones, mucha ciencia, sino más bien la sola palabra de Dios es eficaz para redarguir los corazones. A veces me preguntaban por qué no salgo. Bueno, quizá en alguna ocasión, pero lo más importante es que pongas la mirada en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, que pongas la mirada, que escuchas en Él el llamado, que alejes tu mirada de los hombres, y que sea Jesús glorificado, convirtiendo a los hombres y su palabra, que es lo más importante. Entonces, vamos con la ayuda de Dios a ver algo este día que es un tema que también genera muchas dudas o que está mal guiado en algunos lugares, y es acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa estar en la gracia? ¿Qué significa, qué concepto hay de la gracia? Y que yo espero que te sea de bendición entender esto. Vamos a ver primeramente una definición. Esta definición viene del diccionario bíblico, trae una definición del latín. Y gracia divina, una de sus traducciones es benevolencia, favor y beneficio inmerecido hacia los hombres. Es el favor de Dios, el beneficio que Dios tiene hacia los hombres. Y vamos a ver, según la Escritura, porque existen dos tipos de gracia en la persona de Dios. Esto es parte de la persona de Dios. Y una es su gracia común que tiene hacia los hombres, su gracia, su benevolencia, su favor, su misericordia para con los hombres. Y otra es la gracia hacia los redimidos, la cual está operando en sus vidas diariamente para la santificación y la salvación. Esto es algo que debemos entender con la ayuda de Dios. Vamos a iniciar para hablarte del primer concepto que te acabo de mencionar, la gracia común de Dios. De ella nos hablan las Escrituras, y te voy a dar algunos pasajes porque no nos podemos tomar mucho tiempo aquí, pero dos pasajes que te van a ayudar mucho a entender esto. Vamos a empezar. Esto es Salmo 33, versículo 5, dice: Él ama la justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Así es. La verdad es que Dios tiene en el favor a los hombres, en su gracia hacia con los hombres, es esta gracia común que tiene diariamente para con los hombres, que es su misericordia, el sostener la tierra, el dar fruto de la tierra, el permitir la fuerza al que trabaja, etcétera. También nos menciona la Escritura. Vamos a leer algo más. Esto es también conforme a la gracia de Dios, de su misericordia, de su benevolencia. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, versículo 10. Vamos a ver. Este es un pasaje muy específico de lo que estamos hablando. Hechos 17, 25. Dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a quienes, algunos cuantos nada más, no, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces aquí podemos ver, conocer acerca de esta gracia común, ¿sí? Ya que vimos la definición de gracia, una de las definiciones de gracia es benevolencia, o sea, el que Dios es bueno, su benevolencia en la tierra, su favor inmerecido, su beneficio inmerecido hacia para con los hombres. Realmente no lo merecemos, sin embargo Él dice aquí, Hechos 17, 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo.
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Realmente Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos quienes necesitamos de Él, quien ha dado a su Hijo Jesús para que por medio de la fe, de un arrepentimiento verdadero, seamos reconciliados con Dios. Él lo ha hecho todo en su gracia. Él ha dado al Señor Jesucristo en su gracia. Y su gracia opera en el creyente. Es algo que vamos a ver ahorita acerca del otro concepto que estamos viendo aquí, de la gracia según la Biblia. Es una gracia bíblica, no estoy hablando de algo, un pensamiento, algo que escuché de un predicador, no, para nada, es de la Escritura. Entonces, estamos viendo esta gracia común de Dios, de la persona de Dios, en su benevolencia con el hombre, esta gracia común que está todos los días, dando fuerza al que trabaja, dando vida, aliento, el fruto de la tierra, te echas un taquito para trabajar, despiertas, etcétera, etcétera. Pocos son los que agradecen a Dios esta benevolencia. Hace salir el sol, hace caer la lluvia, como dice la Escritura, sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Esta es la gracia común de Dios. Pero hay una gracia mal entendida y mal conducida en muchas religiones. En la religión, en muchas congregaciones, tristemente el día de hoy se predica una falsa gracia, y es una gracia que se tiene como si fuera una licencia para pecar, como si Dios pasara por alto ahora los pecados de los hombres, y engañan a las gentes haciéndoles creer que en una vida de pecado, en una vida de carnalidad y de mundanalidad y de pecado, estarán sentados con Cristo. Esto es una gran mentira, gran mentira. Una persona que sigue en la esclavitud del pecado necesita arrepentimiento, necesita una fe en Cristo para ser libertado. Necesita la obra de Dios para ser libertado de sus pecados. Lo dice la Escritura, y es a través precisamente de esta gracia que vamos a ver en este momento. Vamos a leer aquí Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Nos da una referencia de esto que te estoy hablando. Pudiéramos tomar muchos más textos bíblicos, pero por el tiempo yo te voy a presentar aquí en Romanos algo que es muy claro y específico, que te va a dejar una idea clara acerca de la gracia de Dios que está operando en los creyentes, en el creyente verdadero. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Algunos predicadores y algunas personas exponen este versículo y se quedan con ese porque se oye muy bonito: donde el pecado abundó, abunda la gracia. Una ocasión nos invitaron a un lugar a compartir, a conocer, y en ese lugar una persona de los congregantes dice: ¿sabe qué, hermano? Yo sigo fumando, sigo diciendo groserías, la verdad es que soy muy malo. Esa persona, teniendo conciencia de su situación, el ministro, uno de los llamados ancianos ahí de ese lugar, le dice: no te preocupes, somos salvos por gracia. Y entonces aquella persona, Dios no lo quiera que haya sido engañada o justificada por los hombres, porque realmente lo están engañando, así como a muchos que están engañando el día de hoy. Vamos a ver qué dice más abajito, más adelante, en este capítulo de Romanos 5 y capítulo 6, porque aquí nos da la explicación de cómo opera la gracia de Dios en los redimidos, en los creyentes. Versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, está hablando de que el pecado reinó en nuestra vida para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué dice más adelante? Capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Fíjate, aquí te está diciendo esto también, ¿eh? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como tienen algunos ese falso concepto? Versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que ¿cómo hemos muerto al pecado? Como lo dice aquí, por su gracia. Su gracia sobreabundó, su gracia sobrepasó,
Su gracia dio libertad al pecado para que ahora ya no reine el pecado, dice allí en nosotros, sino la gracia de Dios reine en nuestras vidas, y de esa manera es que pudimos morir el pecado. Por eso dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pudimos morir al pecado? Por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por su favor inmerecido, por su obra inmerecida en nuestros corazones, por su redención, su salvación. Es que hemos muerto al pecado. Y dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué dice más adelante? Igual en el capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí también te está explicando claramente que la gracia de Dios está operando en el creyente, y de esa manera en que la gracia de Dios opera en el creyente, el pecado ya no enseñorea más en nuestros corazones, porque dice que estamos bajo la gracia. Más adelante nos da nuevamente en el contexto más claro de todo esto, dice, más ahora, capítulo 6, versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de la gracia de Dios, la santificación, y como fin, la vida eterna. Vamos a hacer aquí una retroalimentación. Vamos a resumir esto. La gracia de Dios, hay una gracia común que es sobre todos los seres humanos, todos los seres vivos de esta tierra. La gracia común de Dios, la benevolencia común de Dios, la bondad de Dios común de su persona para con los hombres. Es la fuerza al que trabaja, es misericordioso, la misericordia de Dios está llena en la tierra, dice Salmo 33. Todo esto que leímos acerca de la gracia común, que nos dé fuerza, que nos dé alimento, que haya alimento, trabajo, sabiduría, que el mundo siga en el mundo el sol, la lluvia, todo esto es por la bondad, por la gracia de Dios. Pero hay otra gracia, esta gracia que opera en el creyente, esta gracia que está operando por medio del Espíritu Santo, haciendo una obra en aquellos que han sido redimidos, en aquellos que han tenido el favor de Dios, de su salvación. Este beneficio inmerecido. De hecho, desde el inicio de que Cristo, el hecho de que Cristo haya dado su vida por nosotros es inmerecido, es un regalo de la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Pero en aquellos que verdaderamente hemos creído, la gracia de Dios está operando de esta manera en nuestras vidas, dándonos libertad de la esclavitud del pecado, haciéndonos siervos, teniendo como fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Una separación del mundo, una separación del pecado, siendo separados por Dios cada vez más a su presencia, siendo perfeccionados, y que esta santificación y esta gracia operando en nuestras vidas tiene como fin la vida eterna. Si alguien te ha engañado, si te han engañado, o si tú te has confundido, espero que Dios te bendiga con esta palabra. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no significa que Dios ya no ve el pecado como antes, que tiene complacencia, aún tú lleves una vida de carnalidad, de pecado. No, en ninguna manera, porque aún la palabra dice, y apártese de iniquidad todos aquellos que invocan su nombre. La gracia divina, la benevolencia, el favor y beneficio inmerecido de Dios hacia los hombres. Espero que con la ayuda de Dios hayas entendido esto acerca de esta gracia divina para con los hombres, para con sus hijos. Que nadie te engañe. Yo te pregunto, y ese es el punto del mensaje, es que cada uno examine su vida, que tú examines tu vida, que te des cuenta si esta gracia está operando en tu vida, porque una evidencia de la salvación es que esta gracia está operando en tu vida.
porque tu afecto del mundo ha cambiado. Tus afectos han cambiado. Ahora tu corazón ha volteado a Dios. Y el Espíritu Santo te está llevando a buscar las cosas de arriba, haciendo libertad del pecado, teniendo misericordia, justicia, amor para con tu prójimo, amor a Dios, amor a tu prójimo, no como una carga pesada, no. Obedeces a Dios por amor. No le haces daño a tu prójimo por amor. Todo es con naturalidad, con amor, la gracia de Dios operando en una vida. No pecas no porque estés bien preocupado y te estés esforzando y muriéndote y deshaciéndote porque híjole, no quieres tomar una cerveza y te esfuerzas y no. Quien está haciéndolo con sus propias fuerzas no perdura. Pero si tú ruegas a Dios, si tú le ruegas a Dios que te haga libre, que te haga una nueva criatura, con fe, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en la obra de nuestro Señor en la cruz, Él te dará libertad. Él obrará en tu vida para hacerte libre de la esclavitud del pecado y para vivir en una gracia verdadera, para vivir en la gracia de Dios que opera en nuestras vidas para santificación, que tiene como fruto la vida eterna, la promesa de Dios. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a todos. Yo espero que este mensaje te sea de edificación, de bendición, para el único propósito que es expuesta a la palabra de Dios, para la salvación. No hay otro fin. No hay fin de hacer iglesias, de hacer instituciones, de tener ganancias deshonestas. El fin es la salvación de las almas. Dios te bendiga. Nos bendiga a todos. Un abrazo. Hasta luego.